Hola, bienvenidos a la nueva temporada del video podcast de las Superintendencias Financieras. Soy Melissa Molina. Y yo, María Fernanda Cisneros. Acompáñenos y siga aprendiendo sobre temas de educación financiera. Esto es Voces. Hola, bienvenidos a Voces, el video podcast de las Superintendencias Financieras. En esta entrega vamos a hablar sobre el régimen voluntario de pensiones y para ello nos acompaña María Isabel Quesada, analista del Departamento de Planificación y Normativa de la SUPEN. Isa, bienvenida. ¿Qué tal, Meli? Muchísimas gracias por tenerme aquí, por recibirme. Las gracias a vos por acompañarnos. Entremos de una en materia, Isa. Claro que sí. Empecemos por explicar qué es el régimen voluntario de pensiones. Vamos a ver, el régimen voluntario se puede definir de dos formas. Técnicamente, la Ley de Protección al Trabajador lo define como un sistema voluntario de capitalización individual que es administrado por el SISER, es decir, por el Sistema de Recaudación de la Caja Costarricense del Seguro Social o por las operadoras de pensiones. Yo por mi parte lo definiría más como ese complemento que permite, valga la redundancia, complementar al régimen básico o los regímenes sustitutos, entiéndase el del Poder Judicial o el Magisterio Nacional, y al régimen obligatorio. Entonces es ese tercer pilar que le permite a las personas tener un sustento más sólido para poder enfrentar su vejez. Justamente, entonces, agarrándonos de esta definición que nos da Isa, ¿en qué podríamos diferenciar el régimen voluntario de pensiones del ROP? Claro, vamos a ver. El ROP, como lo dice la palabra, es obligatorio y se compone en un 1% de aportes del trabajador y en un 3.25% de aportes del empleador. El régimen voluntario es totalmente otra cosa. Para empezar, que no es solo para trabajadores, es para personas que, por ponerte un ejemplo, están trabajando para el Estado, como alguien que está trabajando para una empresa privada, alguien que está emprendiendo o inclusive alguien que ni siquiera tiene ingresos fijos. Entonces, esa precisamente es la riqueza del régimen voluntario, porque una ama de casa pues perfectamente podría empezar a hacer sus aportes y contratar eventualmente con una operadora de pensiones pues un plan voluntario. Y así lo define específicamente la ley. O sea, una persona a partir de sus 15 años puede contratar un plan voluntario. Entonces, no solo es esto, la apertura que se le da a las personas que no es específicamente para trabajadores, sino que cada quien, dependiendo de sus condiciones particulares, de su economía personal, ¿verdad?, va a poder hacer los aportes que él o ella quieran. Isa, ya que tenemos claro, o sea, quiénes pueden, a partir de qué edad, otro de los mitos que hay es que las personas piensan que tienen que tener ingresos muy altos para poder optar por este tipo de producto de pensiones. Acláranos un poco ahí. Sí, no, para nada. Lo relevante del régimen voluntario no es cuánto estoy yo capacitado a entregar mes a mes, sino esa constancia que puedo tener para poder cumplir, ¿verdad?, con ese plazo necesario para yo poder hacer un retiro de ese plan voluntario, cuando concurran los requisitos del que establece la normativa. Pero entonces no se trata de un aporte grande, o sea, no es para personas específicamente con altos ingresos, sino que es para cualquier persona. Esto me lleva a preguntar, entonces, ¿a partir de qué monto puedo yo aportar al régimen voluntario de pensiones? Claro, la normativa no especifica respecto de un piso, o sea, un monto mínimo que yo pueda hacer. Sin embargo, las operadoras sí mantienen, digamos, esta práctica común en donde a partir de los 5,000 colones es que se puede establecer un plan voluntario. 5,000 colones o su equivalente en dólares. Que en este caso sería alrededor de unos $10. En más este menos, caso sería ¿no? más o menos, Okay, exacto. Perfecto. Dijiste ahora que a partir de los 15 años es que se puede iniciar, pero también hemos escuchado en otros programas que nos han hablado los expertos de la SUPEN que también como papás podemos abrirle un plan voluntario a nuestros hijos literalmente desde el día 1 que nacen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y los que ya empiezan a aportar a partir de los 15 años? Claro, bueno, es que estamos hablando del régimen voluntario y entonces la ley sí especifica que para el voluntario, pues sí es necesaria, digamos, esa capacidad de contratar de la persona. O sea, sí,
Una cosa es que usted le abra un ahorro a su hijo y otra cosa es que la persona específicamente contrate con la operadora un plan. Y para eso sí es necesario pues esa concurrencia de lo que jurídicamente se denomina una capacidad de actuar. Y esa capacidad de actuar y de contratar es que se adquiere a los 15 años. Perfecto. Eso sí, yo como persona lo quiero contratar. Exactamente. Pero eso no impide que mis papás, cuando los bebés nacen, ¿no? Pues les puedan abrir este plan voluntario. Ok, ¿cómo es que se realizan los aportes al régimen de pensiones voluntarias? Bueno, hay dos formas de hacerlo, a través del SICER, el Sistema de Recaudación de la Caja, o directamente con la operadora de su preferencia. Entonces, aquí entra mucho en juego esa, digamos, flexibilidad que tiene el régimen, y es que una persona puede ser que le sirva que le hagan un rebajo de planilla. Habrá otra persona que lo que prefiere es no en planilla, sino que me lo hagan directamente de mi cuenta bancaria. Y habrán otros que digan, vea, yo necesito organizarme mensualmente y en el momento en que yo pueda voy a hacer ese aporte. Entonces, de eso depende, ¿verdad? Y es precisamente esa flexibilidad con la que contamos, que es un contrato que se establece entre un afiliado y una operadora y que va a depender de las condiciones particulares de ese contrato. Partiendo del hecho de que vamos a aportar los 5,000 colones mensuales, ¿podría yo modificar ese monto o podría incluso suspender y decir, no, ya a partir de ahora no puedo? Pero ¿qué pasa con esa plata que ya, ¿verdad? Que ya puse en el plan de voluntario? Claro. Bueno, es factible tanto suspender como modificar. En cuanto a la modificación, volvemos a lo mismo, es un contrato entre partes y si las condiciones cambian, no hay ningún problema. Una persona que, por ejemplo, pues está en un trabajo y lo promueven y empieza a ganar más y puede decirle a la operadora, vea, el aporte ordinario al que yo me había comprometido, que era de 5,000 colones, ahora lo puedo aumentar. Como puede pasar todo lo contrario, ¿verdad? Una persona que estaba aportando 30,000 colones y por sus condiciones económicas del momento no puede hacerlo, puede modificar ese monto sin ningún problema. Manteniendo siempre el mínimo, obvio. Manteniendo siempre el mínimo, exactamente. En cuanto a la suspensión, aquí sí es muy importante que puede perfectamente hacerlo. O sea, todos tenemos condiciones diferentes y podrá una persona en algún momento no hacer esos aportes. Entonces, se puede suspender, pero sí hay que entender que se necesitan 66 aportes para efectos de poder hacer ese retiro. Y para yo suspender, tengo que avisarle a la operadora y decirle, oigan, vean, estoy en una situación X, no voy a poder aportar, o simplemente no aporto y ya en el momento que pueda lo vuelvo a hacer y se acabó. Depende de tu condición con la operadora, porque si vos te están haciendo un retiro de planilla, sí tenés que acudir ante la operadora para que digas, necesito que me suspendan. Pero si vos sos la persona que está realizando mes a mes el aporte, pues basta con no hacerlo y ya. Exactamente. Okay, perfecto. ¿Existen algunos beneficios fiscales para este tipo de producto de pensiones? Claro, por supuesto. Están las exoneraciones sobre el impuesto sobre la renta y las cargas sociales hasta un 10%. Y aquí te puedo poner un ejemplo práctico para que lo veamos, digamos, más concretamente. El impuesto sobre la renta, pues, se empieza a cobrar a partir de cierto monto. Entonces, por eso te voy a poner el ejemplo de una persona que gana 1,000,000 de colones. Okay. Una persona que gana 1,000,000 de colones, pues, y que tiene contratado un plan voluntario de 30,000 colones mensuales, a la hora en que se le calculen ese impuesto sobre la renta y esas cargas sociales, no se va a realizar sobre el 1,000,000 de colones, sino que se va a realizar sobre 970,000 colones. Entonces, eso pues tiene implicaciones positivas para mí porque estoy pagando menos impuestos. Claro, y además es plata que entonces la estoy pudiendo utilizar en el plan de pensiones, ¿no? Exactamente. Ok, ¿qué pasa con ese dinero? Es decir, con toda esa plata que todos los que tengamos un plan voluntario de pensiones entregamos a la operadora, ¿cómo es que se invierte? Sí, bueno, las operadoras lo que realizan es una gestión profesional de la administración de los recursos con el objetivo de invertirlos en instrumentos financieros que generen rendimientos adecuados. Entonces, aquí pues entra mucho el juego entre que la operadora pues logre invertir estos recursos de una forma que los rendimientos sean atractivos para las personas, pero que al mismo tiempo se juegue con ese balance entre el riesgo que quiere asumir la entidad y ese apetito de riesgo que tiene la entidad
respecto de los rendimientos que están ganando. Entonces, es un juego, ¿verdad? Claro, y para eso tienen los profesionales, ¿no? Porque muchas veces escuchamos, si me dan esa plata, yo la administro mejor. Claro. Pero bueno, es que ya ahí estamos hablando de todo un tema de inversiones, que gente que se prepara para hacer esto y que está experta en el campo. Claro. Y además no solo es mi plata, Sí. está en una ollita donde está la plata de todos, Y no ¿no? solo eso, además de los rendimientos que puedes obtener, pues estás recibiendo los incentivos fiscales. Entonces, si los sumas, pues se hace Claro, mucho. que si fuera mi ahorro personal no los tendríamos. Totalmente. ¿Es posible que yo retire el dinero antes de pensionarme? Sí, es posible retirar el dinero antes de pensionarte, sin embargo, no es lo recomendado. Y esto porque precisamente la Ley de Protección al Trabajador lo que establece es, está bien, retiro anticipado, sin embargo, usted tiene que hacer una devolución de los incentivos fiscales. Así que, pues, si una persona de 48 años, bueno, y esto es muy importante, además, para poder hacer un retiro anticipado, la persona tiene que tener 48 años y haber realizado un mínimo de 66 cotizaciones. Okay. Entonces, si una persona de 48 quiere hacer ese retiro anticipado, pues tiene que haber hecho esas 66 cotizaciones y tener la edad, o sea, son los dos requisitos. Ajá, y además devolver un 90% de esas exoneraciones que había recibido. O sea, que las va a perder, no tendría ningún sentido, ¿no? Exacto, entonces, pues sí se puede, más no es recomendable, y esto precisamente porque la ley, la inteligencia de la ley es que sea un complemento para la pensión. Claro. Y no, pues un ahorro que yo puedo hacer y que además me llevo todos los incentivos y que no lo utilicé para la finalidad específica que tenía. Claro. Exacto. Ahora, esperemos que muchas de las personas que nos están viendo y nos están escuchando se decidan ya a contratar un plan voluntario de pensiones. ¿Cuál es el primer paso para tener ese producto? Claro, pues la recomendación siempre es acudir a la página de la Superintendencia de Pensiones. Ahí hay información básica que la persona puede utilizar para efectos de tomar una decisión informada. Y información como qué, como los rendimientos, como el cobro de las comisiones. No estoy diciendo que esta es específicamente la única información a tomar en cuenta, obviamente, pero sí es información que te puede ayudar para efectos de escoger una operadora. Y una vez que hagas eso, acudir directamente. O sea, te van a pedir tu nombre completo, tu número de cédula y información específicamente necesaria para entender qué es lo que vos como persona interesada en contratar un plan necesitas, cuál es el monto, si querés hacerlo en dólares o en colones, si querés que sea quincenal o mensual. Entonces es información pues sencilla y todo para efectos de que la operadora entienda cuáles son tus necesidades. Hablando justo de la operadora, asumo ellos tendrán el deber entonces de hacerme todas esas consultas para hacer mi perfil financiero y asesorarme en cuál es el mejor plan o la mejor forma de contratar este plan, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, todo dependerá de tu condición, ¿verdad? Y todo se van a acoplar a tus necesidades. Al final de cuentas, el contrato que firmes se va a acoplar a lo que vos necesites. Ok, ahora ya hablando un poco o metiendo más bien esto como complemento, ¿cómo es que se combinan el régimen obligatorio, o lo que conocemos el IBM, ¿no? El ROP y ahora sí el régimen voluntario de pensiones? O sea, ¿cómo hacemos esta trilogía? Claro, bueno, aquí voy a explicar de forma muy general qué es la tasa de reemplazo y es esa diferencia de lo que la persona percibe en su etapa de jubilación respecto de lo que venía percibiendo cuando estaba trabajando. Entonces, a hoy, en Costa Rica, el IBM pues aporta entre un 40 y un 50% de lo que la persona percibía cuando trabajaba. El ROP aporta alrededor de un 12%. Entonces, si sumas eso, o sea, es un 62% de lo que la persona venía acostumbrada a percibir. En términos prácticos, si hoy ganamos 100,000 colones y me toca ya pensionarme, estaría recibiendo alrededor de 62,000 colones. Exactamente. Ahora hay 38,000 colones que ya no recibo, que tengo que ver cómo acomodo con mis gastos. Exactamente, y que estabas además de acostumbrada a percibir, ahora estás entrando en una etapa de vejez en donde las situaciones se tienden a complicar más, ¿verdad? Entonces, si a eso le sumamos un poco más, porque al final de cuentas el voluntario depende de tu aporte, no hay un porcentaje ahí de tasa de reemplazo, pero depende de tu aporte, si le sumamos un poco más, pues podemos acercarnos un poco más a ese 100%. Claro, y cerrar un poco más la brecha de la plata que ya no voy a percibir a partir del momento de pensionarme. Ok, ¿qué pasa si una persona depende únicamente del régimen básico? Imagínate.
O sea, pasamos de los 62 a 50,000 o 40,000 colones, dependiendo. O sea, pasamos a entre un 40 y un 50% de lo que yo percibía. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil para una persona hacer frente a sus obligaciones que ya tenían anteriormente y a las que puedan venir para poder mantener un estilo de vida. ¿Por qué entonces decimos que el ROP es una pensión base complementaria al régimen básico? Bueno, es precisamente por esto, porque aquí hay que entender que el legislador en el año 2000 lo que quiso hacer es precisamente establecer 3 pilares en Costa Rica. Y esos 3 pilares, entiéndase, el régimen básico, el ROP y el voluntario, se tienen que leer como uno solo. No es que la persona dependa específicamente del básico o que dependa específicamente del ROP, la pensión es una sola. Y eso es lo que a mí me va a permitir en un futuro pues tener una base suficiente para poder hacer frente a lo que venga. Así que... Ok, ya para ir terminando, Isa, ¿qué es lo que le hace falta a la gente para acceder a este tipo de productos? Porque la idiosincrasia costarricense no lo tiene tan incorporado, ¿verdad? Y solo pensamos en la pensión del IBM y nada más, cuando en realidad estamos hablando de 3 pilares, ¿verdad? Claro. IBM, ROP y voluntarios. ¿Qué nos hace falta? Yo creo que precisamente estos espacios, Meli, o sea, muchas veces lo que pasa es que no tenemos la información suficiente para poder tomar decisiones y no nos percatamos que ya la ley nos permite una serie de cosas que los podemos usar para nuestro beneficio. Entonces, yo creo que de las conclusiones más importantes, las que podemos llegar con esta conversación, pues es precisamente eso. Uno, que no necesito tener un monto muy alto para poder ahorrar a futuro y tener un monto que va a ser importante para sostenerme en mi vejez, sino lo segundo es tratar de buscar los medios adecuados para poder informarme un poco más respecto de lo que está a mi alcance para poder hacer uso de eso para mi beneficio. Podría ser que alguien que nos esté viendo dice, no, a mí ya me faltan 15 o 10 años para pensionarme, ya me agarró tardísimo para iniciar con mi plan voluntario de pensiones. ¿Será un mito? No, jamás. O sea, yo creo que más bien mi recomendación, independiente de si alguien tiene 15 o tiene 40 años o inclusive 50, que ya se está acercando a sus 57 años, siempre es un momento adecuado para hacerlo, porque no depende específicamente de mi ahorro, sino que depende además de esas exenciones y estos beneficios fiscales que me están dando y además de esa administración adecuada que pueda hacer la operadora. Entonces, un monto pequeño, que para mí era pequeño, de 5,000 colones mensuales era pequeño, pues se puede convertir en algo muy grande y un complemento verdaderamente importante exacto. Okay. Isa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo pues se animen, ¿verdad?, a tomar este producto de pensiones voluntarias para poder complementar su pensión al momento de la vejez y pues tener una mejor calidad de vida. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en otro episodio de Voces, el video podcast de las Superintendencias Financieras.